Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar el tema del día de hoy que va a ser la transformada de Laplace. Y este va a ser un método muy importante, muy útil para la resolución de ecuaciones diferenciales y también les va a servir mucho en otras materias. Así que esto va a ser muy importante. Y pues se va a basar en una idea que es transformar una función en un dominio, por ejemplo, una función y en su dominio x, la vamos a pasar a otra función y, pero ahora en otro dominio, en el dominio de la variable compleja s o simplemente la variable s, ¿no? En ese dominio. Entonces esas son las transformadas, puedes cambiar de un dominio a otro. ¿Y cómo se va a lograr? Pues en un momento les voy a mostrar cómo hacerlo. Pero lo que va a ser importante aquí es cómo las vamos a estar utilizando para resolver ecuaciones diferenciales. Así que yo voy a empezar con una ecuación diferencial que está en función de y en el dominio de x o en el dominio de t. De hecho, la mayor parte de las ecuaciones son para sistemas que se dan en el tiempo, así que pues va a ser más bien y de t, y en función de t. Entonces, más adelante van a ver ya no la y de x, sino la y de t. Entonces, esta función junto con sus transformadas junto con sus derivadas se van a transformar y luego tendremos una ecuación en función de y de s y con esto vamos a tener un problema en el que ya no van a haber ecuaciones diferentes, ya no van a haber derivadas, ya no va a haber derivadas, va a haber puras variables que se pueden despejar. Entonces, una vez que se encuentre en este dominio y de s, vamos a poder despejar la y, la y vamos a tener una solución y de s. Pero después de eso vamos a aplicar la antiderivada. Perdón, ¿cuál antiderivada? Vamos a aplicar la función inversa de la transformada de Laplace, la transformada, la transformada inversa de Laplace, de hecho. Y después de eso, una vez que tengamos esa y de s, la transformamos de vuelta al dominio del tiempo o de x en este caso, pues ya va a estar la solución que buscamos, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sale? Entonces, básicamente es pasar al dominio de la s, trabajar la función, la ecuación diferencial en ese dominio, ya no van a haber derivadas, va a ser simplemente despejar y esa respuesta la voy a tener que antitransformar y después obtengo mi solución en el dominio original. Esa va a ser la metodología, básicamente. Pero eso es solamente un esbozo, después vamos a profundizar más. Y ahorita vamos a ver cómo hacer este paso de la transformada, cómo se transforma. ¿Cómo puedo transformar una función de un dominio a otro? No es tan complicado, no es tan raro como suena. Así que si tú ya sabes usar integrales definidas, tú ya sabes cómo cambiar de dominio. Por ejemplo, aquí tenemos una integral muy sencilla. 3x al cuadrado por y de x. Este diferencial de x me está indicando que la x va a ser mi variable con la que voy a estar integrando y que la y o todas las demás variables o letras que aparecen ahí junto con los números serán coeficientes, es decir, constantes, no las voy a tomar en cuenta. Así que yo voy a integrar solamente lo que tenga x. Así que yo tengo aquí un x al cuadrado. Esto yo lo integro, pues va a quedar x al cubo. Ya saben cuánto da, ¿verdad? Sobre 3. Y pues obviamente aquí tenía un 3 y 3 sobre 3 se cancela y ya me va a quedar esto de aquí. Y por x al cubo, que tengo que tengo que evaluarlo desde 1 al 2. Entonces, pues como pueden ver, lo voy a estar evaluando
en la variable x. Entonces aquí tengo x al cubo, pues va a ser 2 al cubo, luego 1 al cubo, luego lo restamos, pues esto va a ser 2 al cubo 8, y luego este es 1, 8 menos 1, 7. Esta es la respuesta, 7y. Como pueden ver, las x las habíamos evaluado con algún valor numérico y aquí tenemos un resultado que ya no tiene ninguna x, todo está en función de la y. Ahí tenemos una transformación de un dominio a otro. Entonces este tenía un dominio de x y este tiene un dominio de y. ¿Sale? Pero desde luego no todas las funciones van a tener el dominio que yo quiero encontrar. Entonces ahí es cuando yo tengo que agregárselo. Entonces mi función que yo tengo, por ejemplo en este caso la función era 3x al cuadrado y lo voy a multiplicar por algo que tenga la variable destino, por así decirlo, el dominio destino al que quiero llegar. Entonces esa otra función que yo voy a agregar se va a llamar el núcleo o kernel de mi transformada, la cual va a contener la variable original t en este caso y la variable destino que es la s. Entonces cuando yo lo integro desde 0 hasta infinito, cuando infinito perdón, o cuando el límite superior tiende a infinito, pues yo voy a obtener una transformación. Eso es lo que es una transformación. Vamos a estar, pues podemos darle muchas interpretaciones a esto, nos podemos imaginar que esta f de t la vamos a estar recorriendo y también f de esta t, pues para cualquier valor va, va a estar recorriendo dentro de este kernel, ¿no? Entonces va a tener como un cierto peso. Pero bueno, eso va a ser el procedimiento y ustedes pueden pensar un poquito qué significa esto, tal vez ayudándose de una forma gráfica. Pero bueno, vamos a lo bueno, vamos a ir a cómo utilizar esto para transformar al dominio de Laplace las funciones. Entonces, para transformarlo al dominio de Laplace, lo que vamos a hacer es tomar un kernel de e a la menos st. Hay muchos núcleos o kernels que van a darte transformadas diversas. También se puede hacer una transformada de Fourier y esto va a cambiar. La transformada de Fourier va a ser cuando la S solamente tiene una componente imaginaria. Esta tiene una componente imaginaria y una real, entonces es una variable compleja. Pero bueno, no se preocupen de eso. En fin, lo que quiero decir es que simplemente el kernel para transformar en Laplace va a ser e a la menos st. Así que lo que vamos a hacer es tomar la función y multiplicarlo por la exponencial a la e a la menos st, la exponencial a la menos st. Y esto lo vamos a integrar de 0 a infinito y eso es todo. Eso es simplemente tomar una función de t y pasarla a una función de s. Y aquí como pueden ver, una vez que se transforma, este símbolo raro es una L. Es una L cursiva. Entonces no hay que perder de vista eso, no es otra cosa rara. Pues vamos a transformar la función dt y vamos a obtener como resultado una función con respecto a s. Y por lo general, cuando se hace estas transformaciones, se prefiere o se, sí, pues se prefiere eh, poner la función con letras mayúsculas. Entonces, esta es una f minúscula, esta va a ser una f mayúscula. Pues bueno, entonces esa va a ser mi función en el dominio de la variable compleja. ¿Sale? Bueno, entonces ya va a estar ahí transformada simplemente con integrar esta función multiplicada por e a la menos st. ¿Sale? Ahora, una cosa bien importante. Ya ven que estamos multiplicando por e a la menos st. Bueno, pues cuando integremos, nos van a aparecer por ahí la e a la menos algo. Entonces, ustedes ya están familiarizados con la e a la x. Es
una curva como esta que tiende a infinito, pero la e a la menos x, conforme x vaya aumentando, ¿qué va a pasar con esa componente vertical de esta expresión? ¿Cómo va a ser el valor de esta función g de x en este caso? Pues va a ser tendiente a cero, entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Así que para simplificar las cosas, e a la menos x, cuando x tiende a infinito, pues va a ser cero, ¿ok? Y eso nos va a ayudar a simplificar muchas cosas. Así que no perdamos de vista eso. Vamos a hacer esta transformación. Entonces digamos que tenemos la función f de t igual a 1, la constante, una constante que vale 1. Y esa constante que ustedes conocen, si ustedes se ponen a graficar, pues va a ser algo así, ¿verdad? Entonces, esa es una función de t y pues va a ser f de t igual a 1. ¿Qué sucede cuando lo integramos? Bueno, pues vamos a hacer el procedimiento que aquí habíamos descrito. Tomamos la función y la multiplicamos por e a la menos st. E a la menos st multiplicado por 1, pues va a ser e a la menos st, eso es todo. Esto lo integramos y nos va a dar, ¿se acuerdan de cómo se hacía la integración por sustitución? ¿Se acuerdan que era e a la u, donde u es igual a este menos st? Entonces tengo que buscar ese factor, pues me va a salir menos, bueno, ya saben cuánto es u, ¿verdad? Es menos st. Entonces, pues como no está, cuando una vez que derivemos esto, pues nos va a dar e a la u por du. Así que derivamos esta menos s de t y nos va a dar menos s. Entonces, du, eh, bueno, más bien cuando eh, integramos este e a la u, ya saben cómo se hace esto, muchachos, ya tienen que saber cómo integrar. Así que va a ser menos 1 entre s. Em, entonces, por eso aparece este negativo y esta s aquí abajo. ¿Sale? Ahora vamos a evaluar esta expresión. Va a ser menos e a la menos st por b menos negativo este, pues hace positivo, e a la 0. Entonces e a la 0 pues es 1. Y pues este s es el denominador común entre estos dos términos. Y luego, em, pues aquí tenemos que evaluar b cuando tiende a infinito. Es decir, el límite superior. Entonces cuando integramos esto para infinito, este valor superior va a ser e a la menos infinito y esto se vuelve cero. Entonces simplemente nos va a quedar 1 entre s. Por la lógica que aquí habíamos descrito. Cuando tenemos e a la menos s, fíjate qué es lo que le pasa. Conforme va creciendo, la x va tendiendo a cero esta función. Así que pues esto va a ser cero. Entonces va a ser 1 sobre s para valores mayores que cero. Entonces, también otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que esta exponencial va a existir solamente si converge en el límite de infinito. Entonces, esta función no va a converger en cero. 1 entre cero da indeterminado. Por lo tanto, se tiene que especificar los valores de ese que puede tomar. Tiene que ser valores diferentes de cero. ¿Sale? Entonces, ¿por qué tienen que ser mayores que cero? Pues aparte, fíjense, aquí empieza en cero. También hay otra transformada bilateral, pero aquí no vamos a entrar en esos detalles. Va a ser solamente de este lado, de ese para la derecha, para allá. Entonces, pues ahí está. Entonces, esto no va a ser, eh, no va a ser convergente cuando s vale cero, así que decimos que s es mayor que cero, ¿sale? Bueno, vamos a seguirle. Vamos a transformar ahora la función de t.
Entonces, de nuevo, tomamos el kernel e a la menos st y lo multiplicamos por la función t. ¿Sale? Entonces, esto lo vamos a estar pues multiplicando aquí. Vamos a aplicar em, integración por partes. Así que vamos a decir que u vale t. Derivamos la u, pues nos va a dar 1 de t. Y luego db es igual a e a la menos st por dt. Esto lo integramos y nos va a dar menos 1 entre s e a la menos st. Y pues tenemos que aplicar aquí em, integración por partes, así que tenemos u por b, aquí es esto, entonces t por menos 1 sobre todo esto, aquí está, menos la integral de b de u. Entonces b es esto de aquí, de u es 1, pues aquí está, y pues aquí tenemos que integrar todo este rollo, menos por menos se hace más, aquí lo tenemos más, 1 sobre s, pues aquí está 1 sobre s, como es un, no es t, porque t es la variable que estamos integrando, así que 1 sobre s lo podemos tomar como una constante, así que queda aquí afuera. Entonces vamos a integrar e a la menos st y pues ¿qué nos va a dar? Entonces aquí tenemos menos todo esto. Ok, hasta aquí todo es lo mismo, nada más que aquí llegamos a un punto en el que encontramos que, fíjense, aquí tenemos que fijarnos bien. Ah, y luego también esto lo tenemos que evaluar. Esto de aquí lo evaluamos. Si lo evaluamos en infinito, ¿qué va a pasar? E a la menos infinito, ¿cuánto nos da? Pues cero, entonces en este caso va a ser cero. Y luego también, si, este, si tenemos cero, porque estamos yendo de cero a infinito, entonces esto también lo tenemos que evaluar, ¿sí? Todo esto lo evaluamos, pero este otro no lo voy a evaluar todavía porque llegué a un resultado que ya conozco. Integral de e a la menos st es lo mismo que la transformada de 1. ¿Y cuánto es la transformada de 1? ¿Verdad? Porque, fíjense, la transformada de 1 es igual a la integral de e a la menos st. Eso es lo que tengo aquí. Integral de e a la menos st. Esto de aquí, entonces esto de aquí viene siendo 1 sobre s. Ese fue el resultado que habíamos obtenido. 1 sobre s. Pero ya tenemos este otro 1 sobre s. Así que 1 sobre s por 1 sobre s viene siendo 1 sobre s al cuadrado. Ok, pero también otra cosa. Este otro término, si lo evaluamos en infinito, pues e a la menos infinito se vuelve 0 y se cancela. Pero cuando yo lo evalúe en 0, pues e a la 0 pues va a ser 1. Pero esta t, 0 sobre lo que sea, 0 sobre s, pues va a ser 0. Entonces, en ambos límites, tanto el infinito como el 0, el superior como el inferior, esta expresión se va a volver 0. Así que ya no aparece en el resultado, solamente aparece este término de aquí. Así que tenemos 1 sobre s al cuadrado. Bueno, vamos a seguirle. Vamos a hacer la transformada de e a la menos 3t. Entonces, e a la menos 3t tiene que multiplicar al núcleo, que es esto de aquí, y se van a estar sumando menos st por o menos 3t. Entonces podemos factorizar y sumar. El t se repite, pues ahí está. S más 3, pues ahí está, S más 3. Y luego el negativo, ahí quedó. Y después de aquí, pues vamos a integrar todo esto, ¿no? Entonces, pues ya saben cómo se integra. Esto de aquí, pues va a quedar abajo.
y nos queda menos e a la menos s más 3t. Ahora esto lo vamos a evaluar en infinito, así que para infinito esto va a ser 0, pero cuando lo evaluemos en 0, e a la 0, ¿cuánto nos va a dar? E a la 0. Bueno, pues va a ser 1, ¿verdad? E a la 0 o cualquier base elevado a 0 es igual a 1. Y aparte, como es el límite inferior, es decir, se va a estar restando, este negativo con este negativo se va a estar volviendo positivo, así que es 1 sobre s más 3. Y aquí vemos que esto no va a converger en negativo 3, por lo tanto tengo que escoger valores de s que sean mayores a negativo 3. Así que por eso sale este resultado. 1 sobre s más 3. ¿Sale? ¿Si quedó claro esto del negativo? Pues es cuando lo evaluamos, ¿verdad? Entonces el límite superior va a ser 0 y el límite inferior se lo tengo que restar al superior, pero pues va a ser e a la 0 y e a la 0 por negativo se vuelve negativo 1, negativo 1 por este negativo se hace positivo 1. ¿Sale? Bueno, ok, vamos a seguir con el siguiente. Ahora aquí tenemos transformada de seno de 2t. Entonces, pues vamos a tener que multiplicar seno de 2t por el kernel que es e a la menos st. Mm, Entonces, pues tenemos que aplicar de nuevo integración por partes. Vamos a decir que uno de ellos va a ser u y la otra va a ser b. Esta puede ser b. Ok, entonces lo vamos a integrar y obtenemos estos dos resultados. Entonces, este va a ser db más bien, ¿verdad? Esto es db. ¿Cuál b? Ok, entonces, eh, pues tenemos aquí el resultado seno de 2t, o más bien sería, este de aquí sería db, o bueno, sí sería este u, o más bien este sería du, db, y luego esto lo integramos y nos va a dar negativo e a la st, que esto va a ser el valor de b, este es el valor de b, y esto de aquí va a ser el valor de u. Este es el valor de u y este es el valor de b. Entonces, pues aquí aparece la derivada de u. Entonces acá tenemos la derivada de u y esto es la b. Esto es originalmente, esto de aquí es mi u. Bueno, entonces la idea es que estamos aplicando aquí integración por partes y hemos llegado a esa parte, ¿no? Entonces, me borro esto. Entonces tenemos 2 sobre s que viene de haber integrado esta e a la menos st, y esto de aquí va a ser mi u. Entonces, esto lo vamos a derivar. Seno de 2t queda derivado como coseno de 2t, pero multiplicado por 2, y es por eso que tenemos este 2 aquí. Y este sobre s y este e a la menos st, pues es de haber integrado esta parte. Muy bien. Bueno, entonces ya saben qué está pasando ahí. Déjenme borro esto. Ok. Tenemos que integrar, tenemos que evaluar esta parte también.
y pues va a ser muy sencillo entender que e a la menos infinito pues se vuelve cero. Entonces en este límite pues va a ser cero. Y luego cuando le volvemos en cero, pues e a la cero pues va a ser uno. Pero seno de cero es cero. Entonces se va a cancelar en ambos límites de este intervalo que estamos evaluando. Bueno, entonces tenemos que tenemos que integrar esta parte de aquí. Así que tenemos que utilizar integración por partes de nuevo. Así que voy a decir que u vale, bueno, más bien u va a ser coseno de 2t, lo derivo, me va a salir 2 seno de 2t, aquí aparece este 2 seno de 2t, y mi db va a ser e a la menos st. Entonces eso lo voy a integrar y me va a aparecer esa es 1 sobre s a la e a la menos 1 sobre s por e a la menos st. Ok, entonces aquí tengo 2 sobre s y esta s vino de haber integrado e a la menos st. ¿Sale? Pues bueno, ya después de haber aplicado integración por partes, observamos que tengo este término de aquí que es muy parecido a lo que tenía originalmente de este lado. Entonces, e a la menos st por seno de 2t es esto de aquí, viene siendo la transformada de seno de 2t. Aquí está la transformada de seno de 2t. Entonces, pues va a ser como lo que vieron en cálculo, que son las integrales cíclicas, lo cual significa que este 4 sobre s al cuadrado lo voy a pasar del otro término, del otro lado de la ecuación. Lo vamos a pasar de este lado y se lo voy a sumar a este otro término de aquí. 1 más 4s al cuadrado, ¿cuánto nos da? 4 sobre 4 más, más 4. Bueno, realmente, a ver, esto de aquí, 4 sobre, bueno, esto es 4 sobre 4 sobre s al cuadrado. Esto lo vamos a pasar de este otro lado. ¿Y cuánto nos va a dar? Entonces, esto lo paso para acá y me va a dar 1 más 4 sobre s al cuadrado por eh, este símbolo, la transformada de seno de 2t. Entonces, esto viene de haber pasado este término a este otro lado. Como estaba restando, lo voy a pasar sumando. Entonces, ya los pasé de esta manera. Aquí yo tengo un 1. Bueno, podemos irnos todavía más atrás. Todo este término lo voy a pasar sumando. Entonces tengo este factor y este también 4s al cuadrado. Los puedo sumar, los puedo poner de esta manera al factorizar la transformada de seno de 2t. Entonces va a ser 1 más 4 sobre s al cuadrado. Esto de aquí, pues tenemos todavía que simplificarlo. Entonces, este lo multiplico para acá. Entonces viene siendo, voy a poner ahí, s al cuadrado más 4 sobre s al cuadrado por transformada Laplace de todo eso que ya tienen ahí, del seno de 2t. Y luego, em,
esto de aquí yo lo voy a pasar multiplicando para acá. Entonces, de este otro lado yo voy a tener 2 sobre s cuadrada. Pues yo sé que este s cuadrada con este s cuadrada se van a cancelar. Y arriba me queda s más 4, s cuadrada más 4. Esto yo lo voy a pasar para allá dividiendo. Así que va a quedar 2 sobre s al cuadrado más 4. ¿Sí? Em, por eso aparece esto aquí. Mm, Entonces, no sé si esto se vio un poquito raro, un poquito complicado, pero no es nada complicado. Este de aquí, pues lo pasamos para acá sumando. Y pues como son términos semejantes, la transformada de seno de t em, lo pudimos factorizar y luego lo reacomodamos. Se cancelan estos términos comunes que, bueno, estos mismos denominadores es el cuadrado que tenemos del lado derecho, que es este de aquí. Este 2 es este 2. Y pues ya lo despejamos, ¿no? Y llegamos a este resultado. Entonces, em, ahí está. Ahí está el resultado. Ahora, otra cosa que tenemos que saber es la propiedad lineal. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo dos funciones que podrían estar siendo multiplicadas por diferentes constantes, se están sumando linealmente, la combinación lineal, pues significa que yo puedo sacar la transformada de Laplace de este término, eso es lo que dice aquí, y también puedo sacar la transformada de Laplace de este otro término, lo que tenemos ahí, y luego pues ya los puedo representar de esta manera. Ya están transformadas, ya tenemos las dos funciones. Así que la moraleja de esto es que si yo estoy sumando dos funciones y le quiero sacar su transformada de Laplace, pues el resultado van a ser las dos funciones en aquel dominio, sumadas. Y eso es todo. ¿Sale? Así que, por ejemplo, aquí viene el proceso usando la integral. Entonces, tengo que entonces sacar la integral de esto por esto y la otra va a ser este por este. Y ahí aparece, ¿no? De formas separadas. Se integran. Ok, ahora aquí tenemos, por ejemplo, si yo quiero sacar la transformada de Laplace de estas dos funciones que se están restando, en este caso, podrían estar sumándose. En este caso, restar. Vamos a sacar la transformada de Laplace de este término primero. Como pueden ver, la constante no nos va a afectar el resultado. La tenemos que factorizar, la tenemos que sacar y luego hacemos la transformada para la función. Así que por eso aquí aparece el 4 afuera. Y podemos aplicar la transformada de Laplace de e a la menos 3t. Luego también este otro, acá aparece la transformada de Laplace de seno de 2t. Luego transformada de Laplace de esto, pues va a ser 1 sobre s más 3, pero aquí tengo este 4. Así que 4 por 1 se vuelve 4. Y la transformada de seno de 2t, pues ya la tenemos, acá anda, ¿no? Es esto de aquí, 2 sobre s al cuadrado más 4. Y ahí aparece. Pues bueno, en los ejercicios que les voy a mandar, ustedes tienen que resolver las transformadas de forma manual, pero más adelante les voy a dar eh, un adelanto. Después van a estar manejando estas transformadas a través de tablas, ¿no? No las van a tener que calcular siempre, pero en esta ocasión sí lo tienen que hacer para que sepan de dónde viene, porque eso fue lo que vimos ahora. Entonces van a tener tablas como estas, en donde, por ejemplo, eh, para el coseno, pues va a ser K por T, K va a aparecer aquí y aquí es la S. Pero cuando es seno, pues aquí aparece la K, acá aparece la K también y acá está la K cuadrada. Entonces, seno de 2T, por ejemplo, acá fue lo que encontramos. Entonces, este 2 está acá, aquí aparece. Aquí aparece como K al cuadrado. Si esto hubiera sido un 3, por ejemplo, aquí tendríamos un 3 y acá tendríamos un 9.
Eh, Eso es lo que nos dice esta fórmula. Pero bueno, em, esto lo van a estar viendo para los problemas cuando lleguemos a la parte de resolver ecuaciones diferenciales. Pero por lo pronto en este ejercicio va a ser para saber cómo se obtuvieron estas tablas. ¿Sale? Pues bueno, tengan un excelente día.